Muchas gracias, Caro Mantilla, y por supuesto a nuestras aliadas de Frauenalia, que son unas auténticas líderes en su acompañamiento a muchas mujeres hispanohablantes y también no, de todas las, de todas las comunidades que tenemos aquí en Alemania. Damos la más cordial bienvenida y nuestro más profundo agradecimiento a una de nuestras expertas fundadoras con nosotros de esta ventanilla, a nuestra querida Laia Comas Torres, asesora senior de Horbach, especialista certificada por la IJK en finanzas personales, inversiones y seguros. Estudió administración y dirección de empresas en Alemania y Francia. Lleva 8 años asesorando a profesionales en Alemania en cómo hacer el máximo partido de sus finanzas y es un honor, como siempre, tenerla con nosotros, enseñándonos y con ese don que tiene de la palabra. Le damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión nos va a hablar de cómo optimizar nuestras finanzas, planificación y oportunidades de inversión en Alemania. Muchísimas gracias por tu presencia, Laia. Te dejo los micrófonos. Muchas gracias, Karina. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Perfecto. Pues de nuevo por mi parte también muchas gracias, Karina, a la embajada, también por supuesto a Frau Enalia, Carolina, Begoña no está aquí lamentablemente, y también al Instituto de Mexicanos en el Exterior, pues por hacer esto posible, ¿no? Para pues, que todos podamos hacer lo máximo de nuestras finanzas, como decía Karina hace un par de minutos. Y bueno, pues también antes de empezar hoy, si pudierais darme cojos para que os comparta la pantalla y la sesión de hoy sea pues un poco más fácil de seguir, que no solo sea el escuchar, sino que también tengamos una ayuda visual. Nos traigo una presentación para que pues quede todo bien claro. Pero por supuesto, hablaremos hoy de cómo manejar las finanzas personales, de cómo invertir el dinero o cómo ahorrarlo a corto plazo e invertirlo a medio y a largo plazo. Y antes de que empiece yo, por supuesto, pues no sé si tenéis alguna pregunta en concreto, algún como que teníais en mente con lo que os gustaría empezar, con mucho gusto ponerlo en el chat. Y si no, ahora sí que tengo ya cojos. Muchas gracias, Carolina. Así que os voy a compartir la pantalla que creo que ya se ve, ¿correcto? ¿Se puede ver? Si alguien... Ok, vale, perfecto. Sí, sí se Entonces, puede ver. ¿empiezo con la temática o queréis esperar? No sé si quieres añadir algo, Karina o Carolina. Ok, perfecto. Entonces, bueno, lo dicho, lo que vamos a hacer hoy es entender cómo funcionan las finanzas, qué podemos hacer con nuestro dinero, con el día a día y qué se tiene que hacer a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Porque cuando se tiene un plan, se pueden lograr las metas, ¿no? Si simplemente uno va día a día sin saber exactamente hacia dónde se dirige, al final pasan 10, 20, 30 años y nos damos cuenta pues de que al final no logramos los objetivos que nos habíamos planteado porque no los habíamos planificado. Se trata de entender el cambiar pues, de un sueño a una meta a un plan. Y por lo tanto, pues, por supuesto, bueno, ya me he presentado, así que esto lo vamos a pasar, pero cuando estamos en Alemania, algo creo que es súper importante el entender es qué está pasando con nuestro dinero antes de que llegue a nuestra cuenta bancaria. ¿No? Significa para los que ya están trabajando o van a empezar a trabajar, pues van a ver que lamentablemente en este país el bruto no es lo mismo que el neto, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero el entender primero, pues, qué pone dentro de la nómina y qué es lo que podemos cambiar y que si no cambiamos, pues estamos regalando, ¿no? Significa lo que veis en verde, por supuesto, pues la clase fiscal, el número de identificación fiscal, el número de seguridad social y pues la caja pública de seguro médico en la que estamos, pues es algo que vais a ver siempre súper importante, que cuando reviséis en vuestra clase fiscal hay diferentes tipos. Las personas que estén solteras van a tener clase fiscal 1, las que estén casadas tendrán la 3, la 4, la 5. Y algo súper importante a revisar es que estéis en la clase correcta, porque a mí misma me pasó cuando empecé a trabajar como estudiante y a bastantes clientes míos les ha pasado que cuando el Finanzamt, cuando Hacienda no tiene todos nuestros datos, automáticamente nos ponen en la clase fiscal 6. Significa en la que más impuestos están pagando. Si no se da cuenta durante un año, 2 años, 3 años, puedes calcular la de miles de euros que estás regalando. En cuanto uno lo corrija, pues ese dinero se le va a devolver, pero si no se da cuenta del error, entonces pues no se va a poder solucionar. Significa
Sé que nos llegan miles de cartas en este país, pero por favor revisadla porque al fin y al cabo es vuestro dinero y por lo tanto pues sois vosotros los mejores interesados en que os toque realmente lo que os pertenece. Lo que vamos viendo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un sueldo bruto de unos 5.854 euros, es cómo va disminuyendo. Y lo que vais viendo es que primero se aplica el Lohnsteuer, que es el impuesto sobre la renta. De acá depende de cuál sea el ingreso, empieza con un 11% hasta el 42%, significa como más se gana, cuanto mayor es el sueldo, pues también más es el impuesto que estamos pagando. Luego tenemos la Rentenversicherung, que es el seguro social. Lo que se está pagando es un porcentaje fijo de nuestro sueldo. Nuestro empleador aplica también la mitad. Significa, pues, al fin y al cabo, lo que se está aportando el seguro social no son solo los 544 euros, sino pues que son más de 1.000 euros mensuales que se están yendo. Lo mismo pasa con el seguro de desempleo, que también es un porcentaje fijo. Y lo mismo pasa con el seguro médico público, que también es un porcentaje fijo y que va adjunto al seguro de cuidados paliativos. Y en estos casos también el empleador pues me estaría pagando la mitad, ¿no? Significa lo que estamos viendo es que de un sueldo bruto de 5.800 euros, al final lo que llega a la cuenta bancaria es una diferencia de más de 2.000 euros, ¿no? Y por lo tanto, pues es algo que tengo muchos clientes que dicen, prefiero no ver la nómina porque me duele, lo sé, ¿no? A veces duele, pero lo dicho, o sea, hay temas que hay que enfrentar porque se pueden mejorar. Y si esto nos enfrenta, lo que estamos viendo es que nos queda básicamente un 39% menos al fin del mes, de los cuales solo en impuestos se están pagando ya casi 14.000 euros. Y si tenemos pensado a lo mejor estar trabajando en Alemania durante 40 años, puedes hacer la suma, 14.000 por 40 es más de medio millón de euros que se está yendo a Hacienda, ¿no? Significa la cantidad no es poca y por supuesto lo dicho, todo tiene sus pros y sus contras. No estoy diciendo que sea malo pagar impuestos, al contrario, porque gracias al sistema, pues tenemos en Alemania muchas oportunidades que a lo mejor en nuestros países no tenemos, ¿no? Pero por supuesto, si hay formas legales de bajarlos, por algo será. Y significa, pues, hay que utilizar esta opción. Porque si no, al fin y al cabo, lo que estamos regalando a Hacienda es una casa, ¿no? Es en función de la ciudad en la que viváis. Con medio millón se puede comprar una buena vivienda y cuando se hacen las cosas de forma adecuada, lo que podemos hacer es que de esos 14.000 euros que estamos pagando en impuestos, nos devuelven ese mismo año 5.000. Y si aplicamos este juego durante 40 años, lo que nos hemos ahorrado de impuestos son más de 200.000 euros, ¿no? Así que es algo que recomiendo el que tengáis en cuenta. Lo vamos a ver hoy también en detalle cómo funciona. Quien no quiera, pues que pague los impuestos que le tocan. Quien quiera hacer un poco más de sus finanzas, pues es un tema a tener en cuenta. El tema de los seguros no se puede cambiar, es un porcentaje fijo, pero el tema de la carga fiscal se puede cambiar y depende de vosotros. ¿Ok? Las preguntas que hay yendo, perdón, me he olvidado de decirlo antes, con mucho gusto las podéis ir escribiendo en el chat. Intentaré ir respondiéndolas después de cada tema para que sean cercanas. Si veo que hay demasiadas, pues entonces lo hacemos al final de la sesión para pues que los que ya lo tienen claro no tengan que alargar mucho la tarde de hoy, pero con mucho gusto ir poniendo en el chat cualquier tipo de pregunta que tengáis. Ok, sigamos. Estamos hablando de finanzas, ¿no? Y esto es lo que podemos hacer una vez el dinero llega a nuestra cuenta bancaria, que ya hemos visto qué es lo que pasa con la nómina. Y luego es la pregunta de lo que vamos ahorrando cada mes, qué es lo que deberíamos hacer y qué es lo que hacemos. Acá lo que veis es una estadística de qué es lo que hace la población alemana con su dinero. El 41% de las personas tienen el dinero en efectivo, o sea, en la cuenta bancaria, en la cuenta corriente normal, que no da ningún tipo de interés. El 35% de esta cantidad está invertida en seguros de vida. Solo un 11% es que compra acciones y otro 11% más es que está invirtiendo en el mercado bursátil, pues en fondos, y un 2% pues con temas diferentes, como por ejemplo el invertir en oro o en otros temas. Y aquí lo que tenemos que entender es que no hay ningún correcto o incorrecto, sino hay que entender cuál es el porcentaje correcto para cada persona, para cada meta que debería tener en efectivo por cualquier emergencia, que debe tener invertido a largo plazo, a medio plazo, a mayor riesgo y a menor riesgo. Seguimos a ver. Acá algo que nunca me canso de explicar, ¿no? El tema de
entender que no se debería de gastar todo nuestro dinero, porque todos tenemos un ingreso, ya sea el sueldo, ya sea a lo mejor una beca de estudios, ¿no? Y todos tenemos los gastos, ya sea en alquiler, comida, etcétera. Y aquí es cuando uno entra en juego, porque el ingreso puede ser muy alto, pero que si los gastos son aún más altos, no nos va a servir de nada. Y lo que también digo siempre es más rica una persona con un sueldo neto de 1.500 euros que gasta 1.000 y ahorra 500 a cada mes, que no una con un sueldo de 10.000 que está gastando 12.000 y tiene 2.000 euros de deuda mes a mes. Significa, no hay ninguna excusa de decir porque gano poco, porque gano mucho, estoy bien o estoy mal, sino realmente la disciplina que tiene cada uno. Porque aquí es cuando vosotros hacéis la diferencia, está en vuestro poder. El decir, ok, lo que me queda al mes lo voy a ahorrar e invertir en activos, ¿no? Y pues activos es todo aquello que aumenta en valor, que nos genera ingresos regulares, o lo gasto en pasivos, cosas pues que básicamente desaparecen, como un préstamo, como un financiamiento de un coche, créditos para compras, para vacaciones, ¿no? O sea, todo eso que está perdiendo en valor nos genera más y más gastos. Por lo tanto, aquí se trata siempre de encontrar el balance para saber realmente que estoy disfrutando mi vida, ¿no? Que no trabajo solo para ahorrar, pero que también estoy pensando a futuro y por lo tanto pues sé que a futuro también voy a permitirme esas cosas que yo siempre quería. Por lo tanto, a largo plazo, sé que en vez de mis activos podré generarme un ingreso extra y con ese ingreso extra voy a poder pagar mis gastos fijos y eso es lo que se define como libertad financiera. Y si mi meta es el tener un sueldo pasivo, un ingreso pasivo de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 euros y a lo mejor lo consigo antes de jubilarme, pues significa que soy yo quien decide si quiero seguir trabajando o si a lo mejor reduzco la jornada, pero que no es el Estado quien decide por mí si ahora se alarga la edad de jubilación o si no se alarga, ¿no? Por lo tanto, pues el tener básicamente el control sobre la vida de uno mismo. Y algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Pues que no se puede hacer es, por supuesto, solo gastar, 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 porque a largo plazo, pues a lo mejor se ha disfrutado mucho, pero luego nos vamos a arrepentir porque no conozco a nadie que diga, me arrepiento de haber invertido antes para hoy tener más dinero, sino más que nada lo contrario. Todo el mundo se desea, ojalá hubiese ahorrado más, ojalá hubiese invertido más, porque pues ahora podría permitirme eso que necesito. Y cuando hablamos de inversión, ¿no? Algo que tener en cuenta es que la especulación no es lo mismo que inversión. Especulación es el comprar y apostar a algo que no está, digamos, certificado, ¿no? Como decir, joyas, criptomonedas, old timers, cosas que tienen un riesgo muy grande porque no hay un valor a largo plazo en el que sepamos que ha habido un promedio, en el que se pueda pues, planificar, en el que podamos confiar. Si alguien quiere hacerlo, digo siempre, hazlo, sabes que es arriesgado, pero no depende solo de ello, sino que por favor diversifica, ten la mayor parte de tu ahorro, tu inversión en temas que sí que son serios y seguros, y solo un pequeño porcentaje, ¿no? En función del perfil de cada uno, 5%, 10%, en, por ejemplo, el tema de especulación, pero nunca era 100% con especulación, porque luego es cuando vienen las sorpresas negativas. Ok, pasamos al siguiente tema, que antes de empezar a invertir, lo que creo que está muy bien es que cada persona se haga un manejo de cash flow. Significa, si ya estáis trabajando, si ya tenéis un ingreso, si ya lleváis unos meses trabajando y viviendo en Alemania, revisad en vuestras cuentas bancarias. ¿Qué estáis gastando cada mes? ¿Cuáles son vuestros gastos fijos? Lo que sí que se tiene que estar pagando, como el alquiler, como el contrato de móvil, como el contrato de la electricidad. ¿Y cuáles son vuestros gastos variables promedios? ¿Con qué frecuencia vais a comer a restaurantes? ¿Con qué frecuencia os compráis ropa, cosméticos, os vais de vacaciones? Para que sepáis realmente qué se necesita y qué ya es más lujo, ¿no? Y de este modo es que podéis dividir las cuentas para tener una claridad mejor, en la cual en la primera cuenta lo que se está llegando siempre es el salario neto y de allí salen los gastos fijos, o sea, los que tienen que estar sí o sí. La renta, los living costs en el celular, la comida de supermercado, no o sea, cuando uno hace la compra semanal o mensual, hasta cuánto la haga, medicamentos, quien los necesite y el transporte, ya sea, por ejemplo, el Deutschland Ticket, financiamiento del carro, lo que sea, pero lo que es fijo y que no cambia, ¿no? Y allí pues dejáis un poquito de colchón y vuestros gastos fijos no deberían de ser más del 50% de vuestro sueldo neto. Y dentro de este 50%, como máximo el 30% debería ser para la vivienda. Lo sé, en Alemania difícil,
pero es posible buscar y si no de momento pues pisos compartidos o con pareja, pero intentad por favor que vuestra vivienda no sea más del 30% de vuestro sueldo neto, si no es algo que dificulta que los otros temas puedan ir sobre ruedas. Importante, como a principios de mes pagamos el alquiler a nuestro casero o la hipoteca al banco, el pagarse también a uno mismo significa el tener un ahorro fijo. Y aquí pone cuenta de inversión, veremos más adelante el por qué hay una inversión a largo plazo y otra a medio plazo, pero empezad primero antes de invertir con un ahorro, súper importante que primero tengáis un colchón, ¿no? Para cualquier emergencia, porque hay muchas personas que deciden empezar a invertir cuando no tienen un colchón, luego viene cualquier sorpresa y por la inversión están en números rojos. Eso es lo que queremos evitar, ¿no? Primero hay que ir paso a paso, primero tener las cuentas claras, luego el estar ahorrando para luego saber que uno puede permitirse el invertir, ¿no? Pero al menos el 40% del sueldo debería estar yendo hacia aquí. Si no es en Alemania y aún tiene muchos cursos, al menos el 30%. Y luego el porcentaje restante es lo que os podéis permitir para realmente pues, disfrutar del tiempo libre. Y para esto utilizáis una tercera cuenta bancaria, ¿no? Para todo lo que es el tema de cumpleaños, alguna excursión de fin de semana, restaurantes, vacaciones. Lo que significa que si a alguien le gusta mucho salir en fin de semana, ir a muchos restaurantes, hacer muchas excursiones, las vacaciones van a tener que ser más limitadas. O de forma contraria, quien durante el año se porta bien, no hace demasiadas compras innecesarias, no hace demasiadas excursiones, sabe que las vacaciones van a poder ser más grandes, las va a poder disfrutar durante más tiempo sin que los otros temas de ahorro personal sufran por ello, ¿no? Por lo tanto, el saber si tengo una cuenta fija, la primera cuenta Giroconto 1 se queda en casa la tarjeta y solo la utilizo cuando voy al supermercado. La segunda cuenta la dejo debajo del colchón porque realmente no he perdido nada en mi cartera, o sea, es algo que nunca voy a pagar con ello, a no ser que haya una emergencia real y para eso es que tengo aquí mis ahorros. Y la tercera cuenta es la que sí que llevo siempre en la cartera por si ya hay algo que me apetezca comprar, o que esté con mis amigas, si me apetece quedarme a cenar, que lo haga con esa cuenta bancaria y que no tenga ningún tipo de problema por ello. Ok, entonces, sigamos con el siguiente tema que creo que ya todos conocemos en la inflación y aquí es algo que hay que entender porque esto nos va a servir a ver que el ahorrar a largo plazo no es suficiente, porque si cada vez necesito más dinero para hacer la compra semanal, ¿no? En el año 2000 con 100 euros llenaba el carro, a día de hoy necesito casi el doble. Quien de vez en cuando va a McDonald's ve que también el Big Mac va aumentando y que con el mismo dinero me estoy comprando cada vez menos helados. O sea, es algo que todos conocemos, el tema de que el dinero a largo plazo pierde el poder y por lo tanto, pues no nos sirve solo con ahorrar, 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 sino que también hay que invertir, ¿no? Y para invertir, muchas veces nos vemos enfrentados con lo que es el triángulo de la inversión. Significa, en el mejor de los casos, quiero un rendimiento súper alto pero que sea muy seguro y que me dé acceso constante, ¿no? Ojalá fuera tan fácil, creo que entonces todos ya habríamos logrado nuestras metas financieras. No es así. De esos tres triángulos tenemos que normalmente optar por dos temas, ¿no? Significa yo puedo tener algo que me dé liquidez, o sea, que esté disponible en cualquier momento y que sea seguro, que no esté arriesgado, por ejemplo, la cuenta bancaria, pero en mi cuenta bancaria el banco me da 0 de interés, ¿no? Por lo tanto, no tengo ningún tipo de retorno. O puedo tener algo que me dé un retorno muy alto y que esté disponible en cualquier momento, pero no va a ser seguro, ¿no? Porque todos vemos, por ejemplo, en el tema de la especulación, en el tema de los bitcoins, sube, baja, o sea, seguridad no nos da. Significa, cuando estamos hablando de un ahorro para emergencias, tiene que ser seguro y tiene que ser disponible. Ya no nos necesitamos que tenga un interés tan alto. Cuando estamos hablando de una inversión a largo plazo, por ejemplo, porque quiero ahorrar para el enganche de una casa o para mi retiro, entonces no necesito que esté disponible en cualquier momento, porque no necesito ahora el dinero, lo necesito más adelante. Significa, lo que voy a hacer es buscar algo que me dé un retorno muy bueno, un interés bien alto y que sea seguro, por supuesto, para saber pues que voy a poderme jubilar cuando lo tenía pensado. De momento no hay preguntas, sino de hecho escribirlas en el chat. Así que vamos a hablar de las inversiones a corto plazo. Y aquí
hablamos de, por ejemplo, el colchón económico. Quien ya lleva tiempo trabajando, ya tiene un colchón económico, perfecto. Quien apenas empieza a trabajar o lleva ya tiempo trabajando, pero tenía otros gastos o no sabía que tiene que tener un dinero ahorrado para emergencias, la cantidad ideal es de 3 a 6 sueldos netos, en función de cuál sea mi responsabilidad económica, financiera, de familia, etcétera. Pero, por ejemplo, si tengo un sueldo neto de 3.500 euros, soy soltero, vivo de alquiler, no tengo hijos, no tengo deudas, pues me va a valer con tener los 10.500 euros ahorrados en la cuenta. El problema es que si tenemos una inflación del 3%, estoy perdiendo cada año más de 300 euros de poder adquisitivo, ¿no? Significa, sí, necesito un colchón económico para cualquier emergencia, pero en el mejor de los casos no pierdo tanto dinero. Así que a día de hoy, la mejor opción, seguramente algunos ya habéis escuchado, es el Tagesgeldkonto. El Tagesgeldkonto lo que os da es la oportunidad de tener vuestro dinero líquido en cualquier momento, pero el banco os está dando un interés, según el banco es un interés mensual, anual, trimestral, por ese dinero que está allí. Significa, no es una cuenta fija en la cual yo pongo mi dinero y no puedo tocarlo hasta de aquí 12 meses o 24 meses, sino es una cuenta en la que yo, como dice el nombre, Tagesgeld, puedo tocar mi dinero a diario. Si lo toco, obviamente no tengo interés. Si no lo toco, es que me dan el interés por cada día que he tenido la cuenta allí guardada. Y eso es la opción a día de hoy más adecuada para el colchón económico. Vayamos de cara al tema a medio plazo, ¿no? Porque aquí ya no estamos hablando de 1 año, 2 años, sino estamos hablando pues de gastos que ya van a ser un poco más previsibles. Por ejemplo, pues quien quiere hacer un viaje largo de aquí a unos años, o quiere comprarse un coche, o quiere emprender y necesita ahorrar para el capital, o quiere comprarse una vivienda de aquí a unos 3, 4, 5 años, pues tiene las dos opciones, es decir, voy a estar ahorrando o voy a estar invirtiendo. Sí, por ejemplo, sé que de aquí 7 años quiero tomarme un sabbatical, 6 meses de descanso en los cuales no trabaje, pero obviamente sigo teniendo mis gastos durante esos meses y no tengo sueldo, pues tengo que ahorrar 2.000 euros que voy a necesitar cada mes, en total por los 6 meses 12.000 euros de capital que voy a necesitar. Si yo me pongo a ahorrar mi dinero para ese sabbatical y por ejemplo lo que puedo ahorrar son 140 euros al mes, voy a tardar 7 años, ¿no? Y además, cada mes que estoy ahorrando dinero, estoy perdiendo valor por la inflación. De forma contraria, si yo decido, en lugar de ahorrar, invertir, y esos 142 euros, en lugar de ahorrarlos, los invierto al 6%, en el mismo tiempo, en esos 7 años, el capital que he conseguido es casi 3.000 euros mayor. Significa, no me ha costado más esfuerzo y puedo incluso tomarme un mes más de sabbatical. Significa, la inversión, vemos, nos da un beneficio muy grande en cambio de ahorrar. Otro ejemplo, ¿no? Quiero comprarme una vivienda y en Alemania precio promedio son 400.000 euros. Normalmente, cuando compro una vivienda, lo vamos a ver también más adelante hoy, pero cuando compro una vivienda para habitar, el banco me va a pedir el 20% de capital inicial, de enganche. Significa tengo que ahorrar 80.000 euros, lo cual no se ahorra de hoy a mañana en la mayoría de los casos, a no ser que los padres pues a lo mejor nos den un regalo bien grande. No suele ser el caso. Significa, si tengo que ahorrar 80.000 euros, realmente si me pongo a ahorrar, voy a tardar más de 13 años en conseguir ese capital y estoy perdiendo valor de mi dinero por la inflación durante 13,3 años. En cambio, si me dedico a invertir, en lugar de tardar 13,3 años, tardo 9 años y medio, con el mismo valor. No significa el invertir nos ayuda a lograr nuestras metas más rápido y de forma más fácil. Y seguro que habéis escuchado hablar de los ETFs, porque la pregunta es, ok, Laia, ¿cómo consigo un 6% o un 7%? Hay diferentes formas. Uno puede decir, compro acciones, me hago un portafolio, se va a tardar tiempo. Uno puede decir, voy al banco a ver si el banco me da algún tipo de cuenta fija. No las hay actualmente al 6 o 7%, las hay como máxima hasta el 3,5%. O me hago yo un portafolio de inversión. Y acá lo que tenéis es el ejemplo de un fondo índice, MSCI World, es de los más conocidos porque es de los que más grandes son. En un fondo ETF lo que estáis haciendo en este caso
es no estáis comprando acciones de una empresa como Apple o de Amazon o de Microsoft, sino que estáis invirtiendo en más de 1.700 empresas al mismo tiempo, lo cual, por supuesto, os da mucha seguridad porque si una empresa quiebra, no es tanto problema porque seguís siendo partícipes de 1.699 empresas más. Significa diversificación, es lo que más seguridad os da a la hora de invertir y luego el tiempo. Aún así, siempre hay subidas y bajadas en el mercado y por eso hablo de que una inversión en ETFs solo debería de ser como mínimo para medio plazo o largo plazo, nunca para corto plazo, porque lo que veis acá es que siempre hay subidas y bajadas y algunas más grandes que otras, ¿no? Significa cuando estoy invirtiendo a largo plazo, ¿no? Si a lo mejor empecé a invertir en el 2010 y vendí mis acciones en el peor momento posible en la caída por la pandemia, como yo llevaba ya más de 10 años invertida, incluso hice una ganancia del 150%. No significa en realidad gané. Y obviamente, pues por supuesto, mejor las hubiese vendido un mes antes o 6 meses más tarde. Y eso es a lo que me refiero. Nunca sabemos cuándo va a ser el siguiente pico. Significa lo que yo no puedo hacer es saber que de aquí a un año necesito ese dinero para pagar un crédito o para cualquier tema que esté ya fijado, porque el siguiente pico, ¿no? Y aquí estáis viendo fue un pico muy elevado, me puede jugar una mala pasada. Significa a corto plazo el dinero debe estar o en la cuenta bancaria o en el tagas del conto y no invertido. A partir de 5, 6, 7, 8 años que decimos, ahí sí que puedes entrar en el mercado bursátil porque a pesar de que haya habido bajadas, las vas a ver ya recuperado en ese tiempo. Y aquí lo veis también de una forma un poco diferente. Aquí lo que veis es en ese mismo fondo que hemos visto acá, en un valor numérico más fácil de leer. Significa el peor año de la historia. Si una persona solo dejó el dinero invertido durante un año, tuvo una pérdida del 39%. En el mejor año ganó un 66%, pero nunca sabemos en qué año vamos a estar. El promedio está en un 10%, pero no hay ninguna garantía, ¿no? Y lo que vamos viendo es que cuantos más años acumulo, 3 años, 5 años, 10, 15, 25, más se juntan estos valores, significa a largo plazo no tengo otra opción que invertir en el mercado bursátil porque así es cuando sé que realmente es seguro, sé que voy a sacar un rendimiento, voy a ganar a la inflación y no voy a estar perdiendo dinero. Ok. Otra parte que muchas personas ya no conocen tanto, ¿no? Es lo que llamamos private equity, porque lo que estamos comprando, ya sea en acciones o en bolsa, pues es lo que está, empresas que están cotizadas en bolsa, que están abiertas a tener inversores externos. Pero en Alemania tenemos solo 429 empresas que estén en bolsa y tenemos más de 16.000 empresas no cotizadas y os aseguro que de estas empresas también están haciendo un rendimiento muy elevado. La diferencia es que quieren estar realmente en el control de quién invierte en ellos y quién no. Y por lo tanto, pues es algo que no es tan fácil hacer uno solo, tiene que hacerlo a través o de un banco o de una agencia financiera, pero es una muy buena opción porque suelen dar un rendimiento incluso mayor y con más seguridad. No significa a quien quiere diversificar, es genial tener un portafolio propio en un depot, en un ETF, ya sea con Trade Republic, Comdirect, lo que sea, y aparte también en empresas de private equity como por ejemplo Airbnb. Ok, vayamos ya de cara a la inversión a largo plazo, ¿no? Y aquí hablamos de la inversión una vez que quiero comprar una vivienda, ¿no? Y antes os comentaba que íbamos a hablar de este tema porque cuando vais a comprar una vivienda tenéis que tomar una decisión. Y es, ¿esa vivienda va a ser para mí? ¿Voy a residir yo en ella? ¿O va a ser una vivienda de inversión que voy a alquilar a otras personas para que esas personas me ayuden a pagar la hipoteca con su alquiler y a largo plazo siga siendo parte de mi patrimonio, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras. Si hablamos en Alemania de forma económicamente inteligente, normalmente la mejor opción suele ser la segunda, porque la primera nos cuesta dinero. ¿Por qué? Porque la primera nos pide el doble de enganche. Necesito dar un 20% de entrada cuando voy a vivir en esa misma vivienda. El banco quiere más seguridad. En cambio, si la voy a alquilar a otras personas, con un 10% de enganche es más fácil. Significa, si tardo mucho tiempo en ahorrar,
puedo comprar solo una vivienda, o si no, en ese mismo tiempo compro dos viviendas, diversifico con la misma cantidad de dinero, ¿no? Significa, acá tengo ya con el mismo esfuerzo el doble. Si vivo yo en la vivienda, pago yo sola la vivienda porque es mi tejado, porque solo me pertenece a mí. Si la estoy alquilando a otras personas, es algo muy curioso en Alemania, que obviamente tenemos pues lo que está entrando el inquilino, pero en Alemania nos dan un beneficio fiscal si estamos dando lugar para vivir, ¿no? Significa, no puedo hacer nada deducible de impuestos cuando yo vivo en mi mismo techo, pero cuando estoy dando mi vivienda para alquilar a otras personas, como en Alemania faltan cada año 400.000 nuevas viviendas, es una forma que Alemania tiene de incitar a las personas que tienen pues a lo mejor viviendas de vacaciones en otras ciudades a que no las dejen vacías, sino que las alquilen y les den un beneficio fiscal. Así que es un tema que súper, súper, súper interesante cuando queremos hacer el máximo en nuestras finanzas y ahorrar impuestos, ¿no? Como decía al inicio de la presentación. Y a largo plazo, por supuesto, una vivienda se tiene que ir renovando. No es algo que una compra una vez y no tengo que hacer ningún tipo de renovación ni de baños, ni de calefacción, ni de ventanas, sino que tengo que hacerlo y es bastante costoso en Alemania. Y en cambio, cuando la vivienda está alquilada, a largo plazo habré terminado de pagar la hipoteca y lo que me va a estar entrando va a ser un cash flow pasivo y de ese cash flow pasivo puedo ir también pagando las renovaciones. Significa no tengo que ahorrar de mi sueldo, sino que mi inquilino las paga por mí, ¿no? Y para que tengáis un ejemplo, aquí veis lo que cuesta una vivienda. El tejado hay que renovar cada 30 años, son unos 13.000 euros, ¿no? A día de hoy se están poniendo placas solares, también es muy común el Wintergarten. Aquí también tenéis el ejemplo con el tema de las paredes, tema electrónica, o sea, es algo que seguramente lo habréis visto de los que ya tenéis una propiedad o a lo mejor vuestros padres la tienen en vuestro país, no se para, ¿ok? Es cuando no es una cosa es la otra y hay que planificarla. Ok. Y para terminar, otro tema de inversión a largo plazo es del que todos debemos encargarnos, es el tema del retiro, de la jubilación, porque en Alemania, lo habréis visto muchas veces, tenemos un problema demográfico. La tasa de natalidad disminuye, significa tenemos cada vez menos hijos y de forma contraria somos cada vez más personas adultas, envejecemos más, significa vivimos más años y por lo tanto si el sistema de jubilación en Alemania funciona de forma de que las personas jóvenes que están trabajando paguen a las que hoy están jubiladas, si cada vez hay menos niños y más adultos, pues por supuesto el sistema ya no funciona y por lo tanto es por lo que vemos en los medios, pues que la renta se está disminuyendo, que cada persona tiene que invertir y si tenemos que hacerlo, pues mejor de una forma inteligente, ¿no? Y aquí lo que vemos es que el sistema pues cada vez va peor, ¿no? Hace 60 años eran 6 trabajadores los que financiaban a un jubilado. A día de hoy son 2 personas y de aquí a que nos jubilemos, la mayoría que estamos hoy acá presentes, pues no va a ser mejor. Así que para eso, Alemania lo que ha creado es el sistema de pensión, en la cual tenemos 3 pilares diferentes, ¿no? En el primer pilar, lo que llamamos pilar base, tenemos la renta pública, que es para todos los empleados. Tenemos la renta RUP, que es una renta complementaria, en la cual es un tipo de inversión certificada, en la cual si estáis invirtiendo en temas en los cuales están certificados por el Estado, tenéis el beneficio fiscal. No significa, puedo decir, invierto o compro 1.000 euros en acciones o especulo 1.000 euros en Bitcoin o invierto 1.000 euros en la renta RUP y el Estado, si lo hago de este modo, me devuelve un porcentaje en el año siguiente. Significa, puedo reinvertir mi dinero y sacar más provecho, ¿no? Para los médicos y arquitectos también tenemos la cámara profesional. En este caso, pues no estáis aportando la renta pública y en general tenéis una renta un poco mejor, pero aún así no es suficiente. Y luego también, pues por supuesto, los funcionarios, ¿no? Que también tienen una renta aún superior, pero aún así tienen un problema en la jubilación porque la renta no cubre lo que era el sueldo neto anterior. Para las personas que están empleadas, pues actualmente tienen la opción de tener una renta empresarial en el momento en el que tenéis un contrato de trabajo indefinido.
tenerlo en cuenta porque hay empleadores que directamente lo ofrecen, genial, pero hay empleadores que se esperan a que vosotros lo preguntéis, ¿no? A ver si os lo dan. Por lo tanto, pues quien no conoce sus derechos tampoco los puede aplicar. Así que aquí es algo pues que os recomiendo que preguntéis a vuestro empleador qué es lo que os ofrecen y de qué forma. Y por último, la renta privada, en la cual aquí el beneficio fiscal es al final del día, en el momento en el que me jubilo y por lo tanto lo que suele dar el mayor beneficio es combinar los temas de una renta con la otra para al final del día al sacar subsidios de diferentes partes y beneficios fiscales de diferentes partes. Ok, entonces, ya casi terminamos, así que para hoy, como resumen, vamos a ver en números qué pasa si invertimos o si no. Aquí tenemos el ejemplo de si yo tengo 5.000 euros y los dejo ahorrados durante 5 años, pues obviamente no ha pasado nada, siguen siendo 5.000 euros, lo único que por la inflación valen menos. Si de forma contraria esos 5.000 euros los dejo invertidos durante 5 años al 4%, después de 5 años tengo 6.000 euros, tengo más de 1.000 euros más. Y si en lugar de tomar un porcentaje conservador, tomo uno más promedio del 7%, pues en 5 años tengo 2.000 euros más. ¿No? Significa, si comparamos el ahorrar con el invertir, obviamente ganamos acá. Y si en lugar de mirar 5 años, sino 30 años, aquí hablamos del interés compuesto, porque lo que mucha gente no sabe es que cuando invertimos a largo plazo, las ganancias se reinvierten y por lo tanto a largo plazo esos 5.000 euros en 30 años se han convertido en 38.000 sin tener que hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Y cuando no hablamos de un ahorro único, sino que hablamos de un ahorro mensual, si yo estoy ahorrando 100 euros mensuales durante 5 años, pues tengo 6.000 euros, pero si yo invierto 100 euros mensuales durante 5 años, después de esos 5 años consigo 7.000 euros. Y por supuesto, 100.000 euros mensuales ahorrados en 30 años es un capital mayor, 36.000, pero invertido es un capital mucho, mucho mayor, son 117.000 euros. ¿No? Significa, aquí cuando estamos viendo es que a largo plazo el ahorrar nos está costando dinero, los que llamamos costos de oportunidad, porque el dejar ese dinero ahorrado significa que no lo estoy invirtiendo, sí que estoy perdiendo el interés que me correspondería. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo empezar? ¿No? Pues también por eso estamos hoy acá con la ventanilla de asesoría financiera, pues para que, por supuesto, quien quiera cómo hacer un análisis de sus finanzas, saber si puede empezar o qué debe de tener en cuenta antes de empezar, pues para eso estamos acá también con mis compañeros, porque os hacemos en las asesorías individuales que son gratuitas gracias a la ventanilla de asesoría financiera, pues con la embajada y Frauenalia hacemos un análisis individual para cada uno de vosotros y os asesoramos en todos estos temas, en el tema de inversiones a corto, medio, largo plazo, en el tema de adquisición inmobiliaria, en el tema de seguros, o sea, es algo que hacemos para todos vosotros. Así que por hoy ya estaríamos. Con mucho gusto, dejadnos el feedback acá. Os pongo en un momento el link en el chat para que también nos ayudéis con las siguientes charlas para que sepamos pues cuáles son los temas que más os ayudan. Y veo que sí que hay un par de preguntas, así que voy a ir con ellas. Olga, si podía repetir dónde se puede invertir en private equity. Exacto. Private equity, uno no puede invertir como particular, es lo que teníamos acá, ¿no? Para invertir en las más de 16.000 empresas que tenemos en Alemania que no están cotizadas en bolsa, eso solo puedes hacerlo a través de agencias financieras, ya sea a través de bancos, a través de aseguradoras o a través pues, de la ventanilla financiera también, para que puedas ver pues, cuáles son tus opciones. Por lo tanto, pues allí te diría como particular imposible, no se puede acceder, sino que es solo a través de entidades financieras. ¿Qué tan factible y posible es realizar inversiones en México viendo en Alemania? Depende de cuál sea la meta, ¿no? Y depende de durante cuánto tiempo. Lo que yo recomiendo es que si tenéis un sueldo en Alemania y tenéis pensado quedaros a largo plazo en Alemania, tengáis una inversión en Alemania porque al fin y al cabo es la moneda en la que estáis cotizando, es en la que estáis cobrando, que es el euro. Quien ya tiene dinero en México, pues también le recomendaría que con ese dinero no lo trasladase a Alemania, Hola.
hacia allí. Y por lo tanto, pues que tenga esa diversificación, el decir, no porque soy mexicano o colombiano o española, invierto solo en mi país de origen, sino estoy viviendo y residiendo en Alemania. Si invierto acá, tengo un beneficio fiscal acá y no allí. Pero por supuesto entiendo el decir también quiero invertir en mi país de origen, así que si lo hiciera es con dinero que ya tengo ahorrado allí o el máximo hacer a lo mejor cada 3 o cada 4 meses una transferencia bancaria para no estar pagando cada mes los costes bancarios y ir haciendo inversiones puntuales. Pero jamás diría el pasar todo el dinero en Alemania a México para invertirlo solo en México, sino el diversificar. Creo que alguien había abierto el micrófono. No sé si había una pregunta. Ok. Entonces, Ángel tiene una pregunta de que en México existen herramientas financieras mediante entidades financieras llamadas SOFIPOS que son avaladas por el Banco de México, en las cuales se pueden realizar inversiones con tasas de rendimiento. Si también en Alemania existen este tipo de herramientas financieras. No conozco lamentablemente qué son los SOFIPOS. Lo que puedo decirte es que cuando vas al banco en Alemania, pues tienes diferentes opciones. La primera, cuenta bancaria sin interés. La segunda, tagas de cuento con interés variable. La tercera es una cuenta fija con un interés fijo a 12 meses, 2 años, 3 años. O también puedes hacer un plan de inversión con ellos, ¿no? Pues también que sea en private equity o en un portafolio en acciones o en fondos propios del banco que también ofrecen, por ejemplo, MSCI u otro tipo de fondo, o también pues a través de un contrato de jubilación para largo plazo. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, diría que por mi parte, pues hasta aquí. Por supuesto, si tenéis preguntas más adelante, son más privadas, pues escribir hasta aquí en el chat privado o enviarnos un email, ya sea a mí o a la ventanilla. Por lo tanto, pues si no, hasta aquí diría, pues ha sido un honor poder ayudar a la comunidad hispanohablante en Alemania. Estad atentos porque no solo yo, sino también mis compañeros, Alejandro Wagner, también otros, también están dando charlas cada mes sobre diferentes temas financieros, así que seguid a la embajada, seguid a la ventanilla en las redes sociales. Y por mi parte, de nuevo, pues muchas gracias a Karina de la embajada, a Carolina pues, de Frauenalia y a Lime pues, por hacer esto posible. Y bueno, pues me gustaría pasar la palabra a Karina y Carolina. No sé si queréis decir algo más vosotras. Muchas gracias, Laia, por siempre traernos temas tan interesantes, además atendiendo a los intereses y a las preguntas de la propia comunidad. Siempre es importante, cada vez nos dicen más y nos cuestionan más acerca de los demás temas y ya hasta como son, estos son talleres, porque tenemos afortunadamente estos talleres donde podemos tomar notas, después retomarlo contigo y o sea, lo que aprendimos hoy, después lo cuestionamos, vemos nuestros estados de cuenta, vemos cómo están nuestras finanzas y después ya venimos a decir, voy de nuevo con Laia y ahora ya tengo estas otras preguntas basadas en lo que ya aprendí. Entonces, eso es de lo que se trata también, ¿no? No todos venimos sabiendo, sabemos que el sistema en Alemania es complicado en sí, se conozca el idioma o no. Así que es una doble fortuna entender un poco el sistema en nuestro idioma. Eso es absolutamente valioso y lo hace es posible. Tú con tu experiencia lo hace posible, por supuesto, Frau Enalia, que son las mejores en su campo, con todas sus expertas. Nosotros simple y sencillamente somos los mediadores y nos agrada mucho siempre colaborar con personas tan profesionales como ustedes. Por supuesto, los asistentes, ustedes que están ahí sintonizándonos desde sus computadoras, son quienes hacen esto posible también. Tengan sus preguntas directamente con Laia, como dice, también atiendan a la ventanilla. Las preguntas de ustedes son quienes enriquecen a las preguntas que otras personas tienen. Entonces, les agradecemos muchísimo su presencia y sus preguntas, ¿no? Si lo quieren hacer de forma privada también es entendible. Laia ya nos facilitó sus contactos. Y no sé, Caro, ¿quieres agregar algo más?
Nos también desde Frauenalia decirles que estamos ahí atendiendo a todas las preguntas, inquietudes a través del correo para ponerlos de una vez en contacto con los expertos y uno de estos es Laia. Entonces, por favor, si no es para ustedes, recomendárselos también a sus colegas.